Buenas tardes. Hoy representando a la asociación estamos Verónica Herrera, Nori Sánchez, yo, Patricia García Gross. Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos durante nuestras presentaciones semanales, las cuales están grabadas en nuestra página de Facebook y YouTube. Nuestra misión es empoderar a las mujeres latinoamericanas para que se conviertan en miembros activos e independientes de la comunidad, preservando su identidad y su cultura a través de la promoción de servicios educativos, sociales y culturales. Las terapias holísticas pueden incluir una amplia gama de técnicas para ayudar a una persona a lograr su salud óptima. Proporciona a los pacientes los conocimientos necesarios para hacer cambios en su estilo de vida. Y para hablarnos de ese tema, damos la bienvenida a nuestra invitada, licenciada Jenny Taulán, quien nos hablará de los efectos emocionales después del confinamiento. Jenny, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes y pues lo que es la Asociación de Damas Ecuatorianas en el norte de Texas. Muchísimas gracias, chicas, por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros hoy. Pues entonces, no sé cómo va. Para mí, yo le voy a decir en lo personal, lo que es la medicina holística es algo, a veces algo como nuevo, a veces algo con lo que ya venimos desde nuestra infancia, conociendo lo que son la medicina natural, pero en realidad no me siento con el conocimiento, porque siempre que escucho algo al respecto a esto es algo nuevo. Sí. Algo que sí lo he tratado, pero es tan fascinante esa área. Y sí, agradecemos de mi parte toda la información que nos pueda dar, y como nos vamos a enfocar tal vez en un solo tema o un tema más amplio, me parece algo fascinante y tal vez algo en que podemos expandir en otras oportunidades. Sí, si quieren les explico un poquito de qué es lo que yo hago. Bueno, soy terapeuta holística. Principalmente me enfoco y trabajo con las emociones. De hecho, el tema que habíamos propuesto para hoy es ese, es efectos emocionales después del confinamiento. Y bueno, ¿qué hace un terapeuta holístico? En mi caso, yo estoy certificada como hipnoterapeuta, aparte de que, bueno, manejo otras áreas como es bioneuroemoción o descodificación, como biofeedback, como biomagnetismo médico. Y principalmente todo esto, chicas, es para ayudar a la persona a retornar a su estado de salud por medio de las emociones. Porque, por ejemplo, ahorita con toda la situación del estrés, todas esas situaciones que se están dando, me llega, por ejemplo, alguien con síntomas de ansiedad. Pues bueno, nosotros podríamos trabajar el efecto físico, que es insomnio, que es palpitaciones, sudoraciones, pero ¿qué crees? Que eso principalmente se da por las emociones. Entonces ahí es donde entra el trabajo holístico, porque la persona puede ir al médico y el médico le va a dar un ansiolítico, le va a dar algún medicamento para que la persona deje de tener esos efectos físicos. Pero ¿qué crees? Que la pastilla no te va a tranquilizar la mente ni las emociones que te están llevando precisamente a ese estado emocional. Y bueno, y aquí es donde entra mi trabajo con diversas técnicas. Yo puedo utilizar, por ejemplo, programación neurolingüística, puedo utilizar, por ejemplo, biodescodificación, que ahorita es una rama, una técnica que se está dando a conocer mucho a lo largo de todo el mundo, cómo las emociones van ligadas a ciertas partes del cuerpo. Y puedo utilizar algo más profundo como es hipnoterapia. Entonces, bueno, ese es parte del trabajo que yo realizo. Y bueno, ya de ahí puedo utilizar tal vez Reiki, tal vez Healing Chakras, tal vez biofeedback, pero eso es lo que hacemos. Vamos de la mano, síntoma físico con emociones, para que la persona pueda retornar a su salud de una manera natural. Jenny, yo estás hablándome de algunos términos que realmente, por ejemplo, la hipnoterapia, me estás hablando de algo lingüística que no le agarré todo el tema, no le agarré toda la palabra. La programación también. Neurolingüística, así es, el PNL que le llamamos.
Pero yo quiero hacer una pregunta, y esto es para beneficio de nuestra comunidad, porque son muchos, el Reiki lo conozco, son muchos términos. Para llegar a esto que tú ofrezcas, veo tus certificaciones atrás tuyo y eso, ¿qué necesitamos? Yo puedo decir, bueno, yo puedo hacer esto, como en mi pueblo, ¿no? Que hoy vamos donde las personas para el mal de ojo y ya, por Sí. recomendación. De hecho, bueno, mira, yo me involucro en todo esto por mi carrera. Yo soy licenciada en administración con especialidad en recursos humanos. Entonces, mi especialización me lleva a trabajar la mente y las emociones de las personas. Dentro de una compañía, dentro de una empresa, es muy importante el recurso humano. Y ahí es donde yo entro con seminarios de programación neurolingüística, que es utilizar palabras clave que detonan en tu mente para que tú regreses a un estado benéfico. En este caso, si hablamos de una empresa, que la persona rinda más, por ejemplo, crear un ambiente sano con ciertas lenguajes, situaciones, acciones para que la persona se sienta bien. Entonces, esa es mi primer entrada en este mundo. Ya de ahí viene una situación personal. Esto es hace 12 años, que es con mi hijo. Mi hijo ahorita tiene 18 años, pero a los 6 añitos me lo diagnostican con déficit de atención e hiperactividad Ah, y me lo quieren medicar. Entonces, como yo no sabía nada de qué hacía una pastilla en el cerebrito de mi hijo, pues permito que le den la medicina y mi niño, yo lo empiezo a ver que de ser un niño bien activo, haz de cuenta que yo tenía ya un zombie, así un niño así, y pues los maestros felices, ¿verdad? Porque no les daba lata. sí. Pero mi hijo me decía, mamá, yo no me quiero sentir así, me siento mal. Entonces, y ahí es donde yo ya me empiezo a adentrar en las terapias holísticas y el primer contacto que tengo es con Reiki. Y de ahí, bueno, hay otro don por parte de familia que es angelología, que es poder canalizar. En este caso, mi abuela era una persona clarividente, pero ella no se dedicaba a eso, sino que ella podía ver a las personas y sentía las energías. A mí eso me ayuda porque, por ejemplo, cuando viene alguien a terapia, yo lo manejo muy terapéutico, muy así como tipo técnica y muy de doctor y muy, pero realmente utilizo mucho la parte, lo que es la intuición. O sea, yo veo a una persona y cuando me está platicando, se cuenta que a mí me pasaran presente, pasado, futuro de la persona y yo se lo explico a la persona para que lo pueda entender mejor, pero en una manera más terapéutica, ¿sí? Entonces, y bueno, esa es mi primera entrada al mundo holístico. De ahí, bueno, ya me empiezan a llegar personas que, como les comentaba, me llega alguien que me dice es que me siento como con una energía muy densa y de pronto trae artritis, ¿no? Y yo me doy cuenta que la artritis es dolor en las articulaciones, es inflamación en las coyunturas, dedos, lo que es codos, hombros, rodillas, y que la persona no se puede mover. Y entonces yo digo, bueno, ¿de qué forma puedo ayudar mejor a las personas que tienen conmigo? Y ahí es donde yo ya me empiezo a adentrar a otras técnicas como el biomagnetismo médico, que realmente es algo muy médico porque es científico. O me empiezo también a certificar como en Biofeedback System, que también son frecuencias correctivas. O me certifico también en biodescodificación, que es como cierta emoción, por ejemplo, tocando el tema de la artritis, del dolor crónico, de la inflamación. Cuando vemos esa emoción, es una persona que ha guardado dolor emocional. Entonces, se le va a ver reflejado en las áreas que tiene que doblar. Entonces, ¿qué me dice? Que es una persona que le cuesta trabajo ser flexible, que hay una forma de pensamiento que le cuesta trabajo ser flexible y que hay un dolor crónico, en este caso guardado, un resentimiento guardado de tiempo, que entonces el cuerpo ya lo va a empezar a reflejar, porque el enojo genera hormonas y esas hormonas se quedan atrapadas y se vuelven una inflamación en el cuerpo. Entonces, yo empiezo a estudiar todo esto y es como me hago una terapeuta holística para abarcar cuerpo, mente, emociones y energía. Súper interesante, verás que lo que tú dijiste al principio, que hacías como de recursos humanos,
para cómo llegar a las personas. Eso, yo tengo 40 años en este país y eso es algo que yo escuché en algún momento de mis cuñadas que trabajaban estaban en posiciones sumamente altas aquí en organizaciones. Y yo me decía, pero ¿cómo es eso? Pero en realidad tiene mucha razón y mucho cómo la mente va trabajando con lo que es el lado productivo de una compañía. Sí. Sí, es correcto. Entonces, de hecho, yo en mi primer carrera trabajé para un banco. Yo hacía auditorías y hacía eh, lo que era la integración del personal. Haz de cuenta que me tocó una etapa en mi trabajo de un banco que fue fusionado con otro más grande a nivel mundial. Entonces, había que implantar la nueva ideología, el nuevo sistema, pues al recurso humano, ¿verdad? A las sucursales, a los branches, a las oficinas. Y yo anduve en todo eso, pues ayudando a la instalación del sistema y de la nueva misión, de los nuevos objetivos de esa institución financiera. Entonces, bueno, gracias. Sí, yo esa parte la manejé. Y ya, como les comentaba, aquí me dedico ya a lo que es terapias holísticas, que el detonante pues fue el quererlo ayudar. Y de ahí se fue dando, ¿eh? Haz de cuenta que alguien me recomienda y luego ya así se fue la cadenita, me recomendaron, me siguieron recomendando. Y a la fecha, 10 años en esto y me encanta. Y me sigo, pues, especializando para poder ayudarles mejor. Jenny, una de las cosas, porque totalmente ignorante de muchos de los términos que habló desde un principio, ¿qué es la programación lingüística? ¿Fue lo que nos dijo? Neurolingüística, sí. Neurolingüística. Eso se maneja mucho desde los años 80, fue el boom, 70, 80. Se maneja mucho en lo que son las organizaciones. Y es palabras clave que van a hacer que la persona entre a un estado emocional. En programación neurolingüística, por ejemplo, manejamos un anclaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablando de una empresa, en el caso que, como les comento, esa fusión en la que yo viví, en la que participé, llega alguien que no quiere ponerse la camiseta, como decimos, de la nueva empresa, entonces con programación neurolingüística tú tienes que ayudar a que la persona o palabras clave que lleguen al cerebro, la persona pueda sentirse integrada, ser parte de ese nuevo equipo. Entonces, es como se utiliza en el área empresarial. Ahorita ya hay algo más avanzadito que es la hipnoterapia. De hecho, ya hay compañías que están contratando a hipnoterapeutas para hacer esa integración empresarial. Sí. ¿Y qué es exactamente la hipnoterapia? La hipnoterapia es, bueno, a mí me encanta, de hecho es mi especialidad. Ahorita estoy haciendo un máster en hipnoterapia, una maestría. La hipnoterapia es trabajar con tu subconsciente, es decir, irte a un estado profundo de relajación en donde vas a conectar con situaciones, ya sea caóticas. Por ejemplo, vamos a poner un tema específico. Alguien que quiere desarrollar mejor desempeño en su trabajo, en este caso, la habilidad para trabajar en equipo, ¿no? Entonces, pero esa persona se le complica. Siempre está en constante pelea con los compañeros de trabajo. Y entonces, bueno, ahí es donde entra un hipnoterapeuta y vemos cuál es la raíz del síntoma. ¿Yo qué hago? Mando a esa persona a un estado de meditación profundo, por llamarlo de una forma para que lo puedan comprender mejor, que sería el subconsciente o estado teta. Y me voy a la raíz de la persona en donde tuvo un conflicto tal vez en su infancia, donde hubo un conflicto de equipo, que pudo haber sido los hermanos. Nuestro primer equipo en nuestra infancia es nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres, la función es como de los jefes, ¿no? Y los hermanos pues vendrían siendo los trabajadores, los compañeros de trabajo. Entonces, ¿dónde hubo una raíz de conflicto? Donde esa persona generó pues un enojo, generó un desconfort, hasta algo más fuerte como un trauma, y que ahora se refleja en que alguien del equipo, por ejemplo, le hace una observación y esa persona se molesta, ¿no? Y no puede integrarse al equipo, pero puede ser
desde la raíz que es la familia. Entonces la hipnoterapia ayuda a eso, a irnos a esos recuerdos. Eso es, por ejemplo, en una hipnosis regresiva. Trabajando esa parte, siguiendo en ese mismo camino, ¿no? De ayudar a la persona a mejorar el rendimiento en equipo, ya que vimos cuál es la raíz del problema y le ayudo a sanar con diversas técnicas de hipnoterapia, nos vamos ahora al cómo va a integrar la nueva forma de ver en el equipo, ¿sí? Entonces ahí es donde vienen las palabras sugestivas de, no sé, por ejemplo, tu equipo de trabajo es como tu equipo favorito de fútbol o de, no sé, de básquetbol, en donde tú te sientes perteneciente, de tal manera que la persona puede integrar eso en su subconsciente, en su psique, y cuando esté trabajando en el equipo se sienta parte de. Entonces es como a grandes rasgos lo que haría una hipnoterapia, por eso se llama hipnoterapia, son varias sesiones para llegar al objetivo. Y esa, Licenciada, Jenny, go ahead. perdón, tengo una pregunta. Cuando estás haciendo la técnica de hipnoterapia, ¿verdad? Y estás en teta, no sé si lo llames paciente, lo voy a llamar como paciente, ¿ok? ¿El paciente está consciente? ¿El paciente es el que llega a eso? ¿O es eres tú quien le ayudas a llegar a eso? ¿Está el paciente en control o no? Ok. De hecho, yo le llamo consultante porque el paciente es como del doctor. Entonces, mi consultante lo que hace, está en un estado consciente, Nori, sin estar en plena conciencia, sin estar como ahorita en alerta, ¿sí? Es como cuando estás, cuando ya vas a dormir, pero no estás en un sueño profundo, estás dormitando. Porque ahí es el momento en el que tu subconsciente está listo para poder accesar y pueda mostrar recuerdos que pueden ser conflictivos, porque el subconsciente es como una grabadora, todo almacena, pero solamente vamos a recordarnos de lo que necesitamos recordar. Pero si hay algo que no ocupamos y nos está molestando, la hipnosis nos ayuda a eso. Pero el cliente no pierde conciencia, por supuesto. O sea, si mi cliente, por ejemplo, estamos en una sesión y estamos en una regresión en donde haya que sanar, por ejemplo, una fobia, ¿sí? Y empieza a sentir algún dolor emocional o físico, porque para la mente estás en ese momento, o sea, para la mente no estás en el presente, estás en el momento en el que está sucediendo la situación. Entonces, yo le doy sugestiones a la persona para que su mente desconecte del cuerpo las sensaciones, pero sí, la persona está consciente sin estar en un estado de alerta. ¿Ok? Perfecto. Jenny, Eso de que no yo duermen, eso no es cierto. Eso no es una hipnoterapia clínica. Eso no es lo que yo trabajo. Gracias. Yo he escuchado que en muchas personas que tienen miedo de que se les haga una hipnosis, especialmente la regresiva, ¿no? Que los lleva hacia su niñez, porque dicen que tal vez se van a quedar ahí. Existe ese miedo. Entonces, ¿qué les podrías decir tú a esas personas que tienen el temor a ser hipnotizadas? Mira, de entrada es muy importante quién te lo va a hacer. Para empezar, ¿no? Es como el chef, como yo soy de México, que nos va a preparar los taquitos. Va a ser el taquero especializado y va a ser el que va aprendiendo. El que va aprendiendo va a cometer errores, por supuesto, y a lo mejor en sus errores te deja ahí media cruda la carne, ¿no? Es lo mismo en una hipnoterapia. Entonces, si tú estás yendo con un profesional que está certificado y que aún más tiene experiencia, y que hay testimonios, ten por seguro que va a hacer un buen trabajo en ti. Ahora, yo, por ejemplo, no me ha tocado nadie que me diga, ay, Jenny, me quedé en la infancia. No, nunca. O todavía tengo algo ahí que me siento como niño, me siento como, no, nada, porque manejamos técnicas de encuadre, así le llamamos en hipnoterapia, para que la persona pueda regresar a su aquí y a su ahora. Así es. Y yo hago comprobación también. Exactamente. ¿qué es comprobación? Por ejemplo, en una regresión, yo a la persona
la voy encuadrando en su momento presente, para que no se me vaya a quedar allá, por ejemplo, si era la niña consentida, feliz, bonita, y no sé, hija de papá, de mamá, no se me quede como esa niña consentida, ¿no? La regreso al momento presente para que pueda hacer los cambios que le benefician como adulto. Súper interesante. Algo de la hipnoterapia estaba hablando en el ambiente laboral. Esto Sí. también, como el ambiente laboral hasta cierto punto es como estar en un círculo de familia también. Y a veces nosotros no nos manejamos bien con nuestra propia familia. Entonces realmente, por ejemplo, yo diría, bueno, en la mía todas necesitan una hipnoterapia para ver si todos nos encontramos en ese momento, en ese lugar donde cada uno comienza a ir en diferentes rumbos, ¿no? Entonces sí mejora inclusive las relaciones familiares. Sí, es correcto, Patricia. Nuevamente, las bases de un ser humano es la familia. Entonces, cuando la persona no podemos cambiar o controlar de dónde venimos, ¿sí? Pero sí hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, si hubo situaciones complicadas en nuestra niñez, tenemos herramientas que nos van a ayudar a sanar las memorias. No podemos cambiar el pasado, pero sí la forma y la perspectiva de ver el pasado para que ya no nos afecte. Oh, perfecto. Y ya entrando al tema de la presentación, Jenny, ¿cómo crees tú que ha afectado a nuestra sociedad actualmente con esto de habernos mantenido tanto tiempo en casa, de no poder salir? ¿Qué tipo de emociones o tú ya has tratado algunos casos con personas que se han visto afectadas por este asunto? Sí, de hecho es muchísimo, todos los días recibo personas que han sido afectadas por lo de la pandemia y aquí me gustaría tocar dos puntos. Nuestro tema es los efectos emocionales después del confinamiento. ¿Qué nos afectó? Porque el confinamiento hizo que cambiáramos nuestra forma desde comportarnos hasta trabajar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahorita que ya se empiezan a hacer las reuniones, hay personas que todavía van así como que con sus reservas o quien todavía no sale, porque me toca consultantes así, clientes así, que todavía no salen. Los niños ya regresaron, ahorita están de vacaciones, pero por ejemplo en enero, febrero ya abrieron a que los niños regresaran. Mis hijos regresaron desde agosto del año pasado. Yo sí firmé que fueran porque yo sé lo que implica no estar en un contacto con sus compañeros. Y además de que ellos me decían que no aprendían igual online. Entonces, pero bueno, hubo papás que hasta enero, que es cuando permitieron así que las escuelas pudieran ir los nenes. Bueno, que hubo papás que aún así se resistieron, ¿sí? Que querían ir a ver que el nene estuviera así como a la distancia de los 6 pies, su cubrebocas, casi con los guantecitos. Entonces, claro que hay todavía ese miedo, está latente ese miedo. Nos cambió también, por ejemplo, la forma de trabajo, chicas. Yo hace poco comentaba con unas personas que, si ustedes se fijan, el customer service de compañías, cuando vamos a llamar a servicio al cliente, antes era en un call center, en un edificio, y la persona que trabajaba ahí, pues iba a trabajar, tenía una estructura, un horario, tenía hábitos. Era de que se paraba temprano, ¿no? Se alistaba, llevaba a los nenes a la escuela, hacía su desayuno, llegaba a trabajar. Pues eso se quitó realmente. A todos se nos quitó por ciertos meses, cuando hubo el confinamiento que fue mandatorio, que nadie podía salir, pero después hubo compañías que siguieron trabajando desde sus casas. Y me comentaba una chica recientemente, dice, Jenny, yo sigo trabajando desde casa, llevo 2 meses con depresión. ¿Por qué? Porque cuando tú sales, te alistas, te da el aire, tienes el contacto físico con otro ser humano, te distraes. En cambio, si estás en casa, me decía, es que camino 2 pasos y pues está el baño. Y luego 5 pasos y está mi escritorio para mi trabajo, ¿no? Entonces,
no le daba el aire a la chica. Lógicamente, su cuerpo, su estado de ánimo seguía enclaustrado. Entonces, sí hay efectos de miedo que nos están llevando todavía que las personas experimenten la ansiedad muy fuerte y la depresión. Ahora, ¿qué llevó también, por ejemplo, a esa depresión que ahorita se sigue detonando? Las pérdidas, ¿no? Las pérdidas tanto humanas, tanto de personas, de todos, yo creo que todos, hasta ahorita no me ha tocado alguien que no haya tenido algún familiar o algún conocido que haya muerto por el COVID. Todos. Y eso pues nos golpeó, ¿no? Porque decimos, ¿cómo es posible si esta persona, no sé, joven o ya sea en edad adulta joven o ya en edad madura, pero que decíamos, todavía le quedaban más años, ¿no? O cómo es posible que fulanito o fulanito de tal, que lo conocimos y ya no esté. Pues eso generó un impacto, generó una depresión emocional de pérdida. Sin mencionar la gente que también tuvo pérdida de trabajos, chicas. ¿Cuántas compañías no cerraron? ¿Verdad? Entonces, pero ahorita se está dando o sea, esa es la parte del miedo, de esa integración nuevamente, de la parte de la pérdida. Pero sigue estando el miedo en lo que es enfocado en el victimismo. ¿Por qué? Porque ahorita ya se están abriendo los trabajos, pero la gente no quiere salir a trabajar. O sea, yo recibo gente de negocios y me dicen, Jenny, es que, no sé, dueños de restaurantes, dueños de compañías, dueños de servicios, y no está yendo la gente a trabajar. ¿Por qué? Por lo que comentábamos, por el miedo a la integración, pero también está el victimismo de, no sé si desafortunadamente el país en el que vivimos es muy, muy apapachador, muy paternalista y hay demasiados beneficios. Entonces, hubo beneficios que las personas recibieron y ahorita se les está haciendo de cierta manera como un poquito más cómodo seguir recibiendo el beneficio que salir ya a trabajar. Ahora, eso trae una implicación muy fuerte, eso es un victimismo, ¿sí? ¿Qué implicación trae? ¿Qué es el mensaje que le estamos dando a nuestras generaciones, en este caso a los hijos? Que ante cualquier dificultad va a estar cierta ayuda económica, o sea, está bien a la ayuda de la sociedad, como cuando estuvimos en plena pandemia, chicas, que era bien bonito de pronto ver cómo había grupos que se unían para fabricar cubrebocas, que no había. Entonces, y a mí me tocó ver los primeros 2 meses, ¿no? En el Facebook, ¿quién tiene máquinas de coser y quién tiene tele y todos estos resortes, ¿no? Y hubo una unión bien padre. Gente que se quedó inmediatamente sin trabajo y que ya los 2 meses, pues ya no había el dinerito para comprar, para pagar biles, para comer. Entonces, la sociedad se unió bonito. Pero, nuevamente, está el otro polo, que es donde ya llegamos a caer en el abuso, ya llegamos a caer nuevamente en ese victimismo. Y ahí es donde, pues, entra el mensaje que le estamos dando a nuestras generaciones que siguen, que son nuestros hijos, ¿sí? Cómo es de pronto llegar a abusar un poquito de esos beneficios, porque es eso, y estamos cayendo en el abuso. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera tantos letreros de gente y gente que les están pagando bien. Me decía ayer un cliente, Jenny, es que normalmente en mi compañía pagaban 13 la hora, ahorita les están pagando 17 la hora y no quieren venir a trabajar. O sea, están pagando más y no, la gente no quiere venir a trabajar. Nuevamente, miedito y victimismo. Entonces, pues sí hay bastantes efectos que se están viendo. Desafortunadamente, esa parte del victimismo, si no empezamos a hacer conciencia, pues nuestra economía es aquí la que se va a ver afectada, ¿verdad? Esa es la que nos van a subir. O sea, ese dinero que está saliendo, yo como administradora lo sé, y bueno, que pues, amas de casa que de pronto sabemos las finanzas, o sea, lo sabemos. Si estoy sacando dinero de algún lado, tengo que reponerlo, no se puede quedar en vacío ahí, entonces pues, va a tener que salir de algún lado y normalmente van a ser pues impuestos y cosas así. ¿Ok? Entonces,
Sí, y Ese vamos también, a reflejar. exacto. Y sí, lo que tú justamente decías, yo he escuchado comentarios de personas que dicen, no, mejor así sin tener trabajo porque ya el gobierno nos está dando, mi cheque sale incluso mucho más de lo que yo estaba ganando en mi empresa. Entonces se siente con esa conformidad de que para qué voy a trabajar si estoy ganando más recibiendo el cheque, ¿no? Es triste escuchar ese tipo de comentarios, pero existen. Y también por el otro lado, todavía existe el temor en muchas personas, aunque la mayoría ya nos hemos vacunado, existe todavía ese temor del tema de la conspiración o de que no hubo mucho tiempo para investigar y cómo así ya tenemos esta vacuna. Entonces, muchas personas han decidido no vacunarse y eso incrementa el miedo a poder enfrentarse ante la sociedad, ir a un trabajo o incluso hasta comprar comida en un shopping, un mercado, aunque también ya existe la facilidad de los delivery, ¿no? De que tú llamas, ya no tienes ni siquiera que ir y ya te traen todo a casa. Y yo creo que todas estas situaciones de ley afectan a las emociones de las personas y no sé hasta qué punto tú también lo consideres para aquellas personas que pasan por violencia doméstica también, ¿no? En sus hogares y todo. ¿Cómo estás manejando tú estas emociones con los pacientes que llegan hacia ti? Mira, por ejemplo, ahorita más que violencia, pero estamos viendo más o sea, hay enojos, por supuesto, está el enojo reprimido, pero los está llevando a depresión. Más que episodios violentos, el índice de depresión se ha desbordado. ¿Por qué? Porque la depresión es un estado natural del cuerpo. El miedo igual es un estado natural, pero el miedo te salva la vida, así como el enojo. O sea, son dos emociones naturales que nos salvan la vida, chicas. Por ejemplo, si alguien se va a venir contra ti, no sé, hablemos de un perro, ¿no? Un perro te va a atacar, tú vas a sentir miedo aquí a que te muerda, que te lastime, entonces vas a tener dos opciones, o sales corriendo o lo enfrentas. Para enfrentarlo, el miedo en automático tu cerebro lo va a convertir en enojo, para soltar adrenalina, cortisol y entonces irte contra el animal también, ¿sí? O sea, el miedo y el enojo nos salvan la vida, son estados emocionales naturales. El detalle es cuando permanecemos mucho tiempo en esos estados naturales y se convierten en depresión. ¿Por qué? Si tú estás en un estado de enojo continuo, si lo hablamos biológicamente, tu presión arterial va a estar arriba. O sea, alguien que esté enojado, el hígado va a sufrir un calor excesivo y el hígado va a soltar lo que es la vesícula, se me fue la bilis. Así es, la bilis. Y el estado de tu presión sanguínea se va a elevar. Si tú sigues en este estado alterado, pues te va a dar un paro cardíaco, ¿sí? Te va a dar un parálisis, un stroke, ¿no? Un parálisis cerebral. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? De manera natural te va a mandar al estado de depresión, que es, vete a dormir. Y yo les explico a mis consultantes que es como el celular. Si tú tienes muchas aplicaciones abiertas al celular, en el celular, ¿qué pasa, chicas? Primero se calienta, ¿sí o no? Está hirviendo el celular. ¡Qué prisa! Así se queda, así estaba el celular, ¿no? Y luego no, casi ya todos son así como de moverles con el dedito. Entonces, no puedes cambiar pantalla y solito. Suceden dos cosas. O el celular se apaga o tú lo tienes que apagar. De esa misma manera funcionamos nosotros, de esa misma manera funciona nuestro sistema nervioso. Entonces, ahí es donde entran los estados de depresión. Y es lo que yo he visto. Me llegan desde niños, me llegan desde adolescentes y por supuesto adultos en estados de depresión. ¿Por qué? Los niños es muy común por la integración a la escuela. Eso yo lo estuve viendo mucho en diciembre, enero,
saliendo de las vacaciones, mucho niño con ansiedad, muchísimo, con depresión que no querían salir. Y los papás decían, bueno, pues sal y la escuela, y no querían. Y ya cuando yo estoy en la terapia con los niños, el miedo no es de los niños, el miedo es lo que los padres reflejaron, hablaron, platicaron y que los niños recibieron. Entonces lo están reflejando en su comportamiento. Y entran en un episodio de depresión, porque ya, o sea, un niño que es activo normalmente, de pronto no quieren salir y no quieren ir a la escuela. Y cuando yo les pregunto, no directamente, o sea, yo uso mis técnicas, por ejemplo, en hipnoterapia, de inducción, entonces me voy a ese estado, porque si yo le pregunto a un jovencito directamente que no me conoce, respóndeme, no me lo va a responder. Entonces yo tengo mis técnicas y es donde yo ya me doy cuenta que no es del niño, es los miedos de los papás, lo que escucharon, las muertes, que si el abuelito, que si el tío, que si el primo. De hecho, tenemos un caso, fíjense, de una persona con... Esa persona es un joven de 20 años, pero tiene un ligero retraso mental. Entonces, el chico no era muy consciente de lo que estaba pasando con lo de la pandemia, pero un día se empieza a sentir mal, empieza a toser, le hacen la prueba y sale positivo en COVID. Y los familiares en automático lo aislaron, lo encerraron y el muchachito no salía de su cuarto. Le pasaban la comida así, abrían la puerta rápido y le metían la comida. O sea, eso lo estuvo pasando mucha gente que estuvo en cuarentena. Pero ¿qué pasa con esa persona que no está en sus 5 sentidos completamente, que tiene ese retraso mental? Él no entendía qué estaba pasando. Él no entendía por qué lo tenían ahí. Solo le decían, es que estás enfermo y tienes COVID. Y oían que todos hablaban de las muertes. Pues el chico realmente creyó que se iba a morir. Le dio un stroke, le dio un parálisis cerebral en su lado izquierdo. Y un día cae desmayado y ya no se puede mover. Cuando se está en terapia con el chico, pues se llega a la conclusión de que, o sea, no era el muchachito como tal, era todo lo que estaba a su alrededor, el miedo familiar, porque tú llegabas a esa casa y todas las familias, o sea, los cubrebocas, todo, la persona andaba con su hand sanitizer en la mano, no lo soltaban, ¿ok? Estando en su propia casa. Entonces, ese chico entró en un estado de pánico, o sea, ya no ansiedad, ya saltó al límite, al pánico. Y eso es lo que le pasó a muchas personas. Nuevamente, una persona con un retraso mental no está completamente en los 5 sentidos de una persona normal. Entonces, imagínense una persona normal que tenemos los 5 sentidos, en qué estado de pánico a veces nos íbamos. Y eso es lo que sucedió, lo que yo veía. Y bueno, ahorita ya vamos saliendo de eso. Nuevamente, lo que está quedando es la depresión, porque si no nos da igual un stroke, el estado natural del cuerpo, la forma de protegernos. Pero sí está esa depresión aún en las personas y ese miedo a regresar a las actividades normales. Jenny, aquí primeramente tenemos saludos de la comunidad que nos está escuchando y tenemos también preguntas. Creo que estaba tratando de meterme en el tema, pero con lo que acaba de decir va el tema nuevamente. Una de nuestras socias, dice, la hipnoterapia a mí me hicieron una hipnoterapia hace unos años y me regresaron a mi niñez. Fue una experiencia muy buena. Estuvimos un grupo muy pequeño y le hicieron a uno por uno. Fue muy sorprendente. Como en lo personal recordé algo de mi niñez que no estaba en mi conciencia inmediata. Lo hicieron precisamente para ayudarnos con fobias o cosas que incluyen en aceptación de ciertos tipos de abusos físicos o psicológicos de quienes nos rodean. Ahora, la misma persona. Yo recomiendo la hipnoterapia y la pregunta de ella es, ¿con cuánta frecuencia es recomendable hacerse una hipnoterapia?
Ok, la frecuencia va a depender de qué quieras tratar, porque no es como la visita del psicólogo que te quiere una vez al mes o una vez cada 15 días ahí, no funciona. Bueno, yo no lo trabajo así. A mí me gusta mucho que las personas sanen y se enseñen a sí mismas a autosanarse. La frecuencia es dependiendo lo que tú sientas, es lo que yo lo trabajo mucho con mis clientes, con mis consultantes. Yo les digo, ok, si tú estás sintiéndote ya en un estado de estrés, ven conmigo, no esperes a que se convierta en ansiedad. Ahora, hay personas que lo usan como un mantenimiento, es bien divino porque tengo personas que cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses vienen a distintas sesiones. Pero algo más profundo como la hipnoterapia, igual, si lo quieren tener como un mantenimiento para liberación de estrés, que es una terapia de mantenimiento, la liberación de estrés, porque su trabajo sea muy, pues, estresante, como lo dice la palabra, puede ser tal vez cada 3 meses o puede ser cada 6 meses, porque, por ejemplo, en mi caso, yo le doy su audio, por eso es hipnoterapia, yo le doy su audio de seguimiento para que la persona lo escuche por 21 días. Entonces, o sea, obligación son 21 días, pero van a tener ahí su audio para escucharlo por más tiempo. Por eso es que no necesitan estar viniendo a cada momento cuando ya terminamos un tema. Si apenas está iniciando la sanación de esa situación, sí le va a tocar venir varias veces, y ahí sí es distinto, ahí sí yo les pido que vengan una vez a la semana. Quien ha sido mis clientes saben que casi siempre las citas yo se las doy a la siguiente semana. Habiendo sanado la situación, pues ya nada más sería un mantenimiento. Lo que yo no entiendo, pero realmente no, estoy un poquito confundida. Si la hipnoterapia es como una regresión a buscar la causa a un problema, ¿verdad? Sí. Entonces, si ya encontramos la causa al problema, ¿por qué tenemos que volver hacia atrás de nuevo? Okay. Lo que pasa es que la hipnoterapia tiene muchas ramas, Patricia. La regresión es una. Ok. Puede ser hipnoterapia de liberación de estrés, que es algo diferente de tu vida actual. Es trabajar un problema en específico. Por ejemplo, tuviste un conflicto, no sé, me invento, con la vecina, ¿no? No llegaron a un acuerdo porque iban a cambiar unas bardas, invento. Entonces se enojó y entraron en una demanda, invento, ¿no? O sea, y eso generó un estrés muy fuerte y cada que ves a la vecina te da ganas de ahorcarla. Entonces, ¿qué sucede? Tú te quedaste con un estrés. Ya. La vecina a lo mejor ya se le olvidó y tú cada que la ves estás repitiendo la situación. Y Entonces, eso pasa. y ahí entonces es donde entra una hipnoterapia para liberar el estrés, que no es parte de una hipnosis regresiva, pero principalmente es para liberar ese estrés en específico. Ok, ya entiendo lo que o sea, que ya entiendo que hay diferentes tipos. En el que nos decía Carla, era el que ya era una terapia regresiva. Sí, Okay. exactamente, a su infancia. A su infancia, exacto. Situaciones de infancia, así es, exactamente. Interesante. A ver. Dentro de una terapia regresiva, ¿qué tan atrás puedes llegar? Hasta vidas pasadas. De hecho, yo soy también hipnoterapeuta en relación a vidas pasadas. Para quien cree que el alma es eterna, hay vidas pasadas. Para quien cree que nos morimos, de ahí nos quedamos, ya vamos con Dios. Y no, bueno, pues está nada más la hipnosis lineal, regresiva lineal, tu vida presente, infancia. Pero en mi caso, que yo sé que el alma es inmortal, el alma no muere, entonces hay hipnoterapia, hay hipnosis a regresión a vidas pasadas. Y bueno, me ha tocado gente que le he hecho hasta 9 vidas en regresión. ¿Okay? Normalmente por terapia a mí me gusta tocar 3 vidas pasadas, pero me ha tocado gente que les gusta porque siempre mis terapias me gusta manejarlo muy terapéutico. O sea, si alguien me llama y me dice, Jenny, quiero una regresión, siempre mi pregunta todo el tiempo, y Berito me conoce, es, qué quieres sanar? ¿Sí? ¿Qué quieres que te trabaje? Esa es mi pregunta. Ya de ahí yo veo si efectivamente es una regresión y demás. Si hay alguien que me dice, es que nada más quiero saber porque me la sugirieron, no. Primero trabajamos vida presente porque esta es la que estás viviendo.
Y entonces ya nos podemos ir a explorar a que tú entiendas mejor vidas pasadas, que también me ha tocado gente que ha sanado enfermedades y comportamientos. Me tocó una vez un cliente, chicas, con sueños repetitivos. Ese cliente siempre soñaba un puente, un puente, un puente, de esos sueños que siempre está uno constante, constante, constante y que no sabes qué significa. Pues en una de sus regresiones sale que ese señor había muerto en ese puente. Y en ese puente recibió un mensaje muy importante que era la respuesta que él siempre se hacía en esta vida. Y su pregunta, él llega conmigo porque él me decía que había un problema para la abundancia, porque cuando él tenía éxito en un trabajo, solito se salía del trabajo, no iba a trabajar, renunciaba, se cambiaba de estado, y él decía, ¿por qué me autosaboteo? Entonces empezamos a trabajar situaciones que venían de infancia, que venían de padres que eran universitarios, por lo tanto eran muy exigentes con el muchachito. Entonces le generaban un estado de no ser suficiente lo que hago todo el tiempo, no soy suficiente porque me piden más, me exigen más, pero iba ligado también a vida pasada. Y en ese puente él recibía esa respuesta que el subconsciente se lo mandaba y se lo mandaba y se lo mandaba. Entonces, o sea, puede llegar también a sanar enfermedades. Me tocó trabajar con una chef que, fíjense, nuestras profesiones de esta vida tienen mucho que ver también, chicas, con lo que venimos a sanar, desde nuestra vida presente hasta otras vidas. Una chef que en esta vida es chef, y tú ves a la chef y es así alta, güera, una persona pues bien, o sea, con un porte que ella llega y impone. Y en otra vida, ella fallece de hambre, de inanición, y era un muchachito chiquito, morenito, flaquito. Todo lo contrario en su vida inmediata pasada, a lo que era en esta vida, y que en esta vida pues jamás iba a morir de hambre, porque era un chef, porque es un chef. Ah, qué interesante, qué Sí. interesante. Jenny, Cuéntanos. y la... Go ahead, sigue, sigue. Go ahead. Pero, ajá. Sí, que iba a decirte que en qué momento tú recomiendas el balance del chakra o de los chakras. Si puedes explicar un poquito eso. Creo que tiene que ver con el balancear las energías del cuerpo humano. ¿En qué momento tú recomiendas hacerse eso? Y comenzando que explicando qué es el chakra, porque mucha gente se... Mira, a mí me encanta porque los chakras ya es como un poquito más conocido. El otro Sí. día yo estaba viendo a Yomari Boyce y que salía en uno de sus, es un estilista que sale, me parece que en Univision, y él decía, no me veas si no tienes tus chakras alineados. O sea, ¿no? O luego las novelas, ¿no? Dicen, es que me tengo que ir a alinear los chakras. Entonces, ¿qué es eso? Son los puntos energéticos del cuerpo. Realmente chakra significa círculos de energía. Cientos de años atrás, los antiguos, los sabios, no tenían microscopios donde nos podían comprobar científicamente los círculos de energía. Ahora sabemos que son las células, que tienen protones, neutrones, electrones, fotones, y que se mueven, que giran, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos que son las células. Y los chakras que nosotros alineamos, o un terapeuta holístico, es los máster, los que están a la altura de tu columna vertebral, y que están asociados a órganos y a glándulas importantes y por supuesto a emociones, porque dependiendo de la emoción va a bloquear una glándula que a su vez va a bloquear ese chakra. Y lo que hacemos, lo que comentaba Verito, es cada cuando. Mira, Vero, yo sugiero, si tú quieres tener tu energía y sentirte bien, porque después de una sesión de healing chakras, la persona siente la diferencia. 3 meses. Claro. Ya si de plano no puedes cada 3 meses, bueno, cada 6 meses. Ya si de plano eres sumamente ocupado, pues una vez al año. Pero lo ideal es cada 3 meses. Y tengo gente que me viene cada mes porque tiene trabajos como muy, por ejemplo, me llegan muy seguido los maestros, más ahorita con la situación, chicas, a veces en sábado todos mis clientes son maestros. Me llega gente de la salud, atiendo muchas enfermeras también,
Tengo mucha gente que son enfermeras o son asistentes médicos que vienen a chakras y que vienen a biomagnetismo médico, fíjense. Y me llega mucho jovencito también. Por lo mismo de que los papás ven que después de sus chakras el niño se enfoca más, pues los traen a su terapia. Pero lo ideal, Berito, es cada 3 meses. Si puedes cada mes, qué bueno. Si no, mínimo cada 3 meses. ¿Okay? Así es. Ok. Qué interesante. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de la biodecodificación. He oído, hay un muchacho de apellido Sánchez, creo que se llama Fernando Sánchez, en México. Yo lo oigo mucho a él, es bien interesante el tema, pero todavía no capto la idea de cómo es lo que lo hace, porque va en regresión por las edades o algo así. ¿Puedes darnos un poco de esa información, por favor? De hecho, mis maestros son Salomón Celan, que es un francés, estoy tomando psicomática clínica con él, y Henry Corbera, que es un español. Ellos son como muy másters en descodificación. ¿Y qué es eso? Se hace un estudio, hay un doctor alemán que ya falleció, que es el doctor Hammer, que él se da cuenta, o la medicina alemana, así germánica, él se da cuenta cómo en el caso del cáncer, esa emoción detonaba en manchas en el cerebro que iba a afectar a cierto órgano. Más los demás descubrimientos de pues, psicólogos, terapeutas, por ejemplo, el doctor Salomón Celan, que es un francés, él se da cuenta en cuestión de fechas, Nori, lo que tú me comentas, donde hay un doble, donde hay un adyacente, donde hay un proyecto sentido, donde hay un gemelo, se maneja por fechas. Y eso tiene que ver a nivel energético. En el área emocional, las personas que somos biodescodificadores sabemos que nunca hay casualidades. El que tengas un padecimiento, el que te hayas torcido el pie, que de pronto estabas cortando algo y te rebanaste un poquito el dedo, tiene que ver con una emoción que estabas sintiendo. Y les voy a contar una anécdota personal. En una ocasión, fue hace como 2 años, a mí me gusta en mis terapias ser una persona, pues trato de ser lo más profesional que puedo. Quien viene conmigo, pues me conoce. Y me gusta que el cliente cuando llegue se sienta cómodo. Me tocó ver un video de una persona que estaba grabando y el área en donde estaba era, híjole, daba mucho de qué hablar, dejaba mucho que desear, era... el lugar estaba feo, horrible, espantoso. Para mí, que es muy importante que mi cliente esté cómodo, nuevamente, Iberito no me dejará mentir, o sea, yo soy desde que los aromas, desde que la agüita que sientes, la comodidad, la música, o sea, me encanta a mí que mi cliente esté bien atendido, porque es parte de dar esa confianza, y más si vas a trabajar con su mente y sus emociones. Claro. Y ver a una persona que está grabando en una situación así, pues sí, yo dije, pues qué antiprofesional se ve eso y que lo sube así, al Facebook, es como que, véanme, ¿no? Yo dije, eso demerita el trabajo que yo también hago, porque también soy hipnoterapeuta, ¿no? Y van a pensar que todos somos así, y no es así. Entonces, iba yo saliendo del baño, chica, y me pegué en mi dedito gordo del pie, perdón, en mi dedo chiquito del pie. De ese dedito que de pronto vamos rápido y que a todos nos pasa que nos golpeamos. Ese dedito simboliza los límites. Entonces, yo que soy biodescodificadora, cuando me pegué en ese dedo dije, y así inmediatamente cayó en mí el 20, como decimos nosotros en México, me cayó el 20, fue... Claro, porque cuando vi el video, yo dije, esta persona está fuera de los límites de profesionalismo. Entonces, salgo yo del baño y me golpeó el dedo. Pero fuerte, yo dije, mi dedo. Entonces yo dije, bueno, esa es su forma de trabajo, que le vaya muy bien, y yo me enfoco en seguir atendiendo bien a mis clientes y solté esa situación. ¿Por qué? Porque el cuerpo me mandó ese mensaje, el golpe en mi dedo, ¿no? Entonces... o me ha pasado que de pronto haces un juicio, y a mí me ha pasado, y la lengua, por andar haciendo,
Entonces, Eso nos decían cuando estábamos chicas. Dice, estás juzgando a alguien si te mordiste la lengua. Yo estaba riendo porque eso es una cosa que con lo que yo crecí, sí. Y uno dice, ay, la abuelita y sus cosas. Sí. No, es verdad. Entonces, eso es parte de la de biodescodificación, Nori. Pero tiene mucho que ver también desde el vientre de la madre, ¿verdad? Claro, eso se llama proyecto sentido. Y lo trabajamos también en hipnoterapia. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una regresión, a veces me voy a proyecto sentido también. O lo puedo hacer en una terapia de descodificación donde la persona está en sus 5 sentidos, está sentadita y estamos platicando, y entonces me la llevo a situaciones de vientre materno. Y es que en vientre materno, chicas, desde ahí venimos programados, porque nuestra mente, cuando nos estamos gestando en el vientre, todas las emociones que mamá haya experimentado, nosotros las vamos a absorber y las vamos a vivir como propias. ¿Por qué? Porque el cuerpo de mamá, nosotros al estar en el cuerpo de mamá, es como si fuera nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, si mamá está pasando por una situación de estrés, de enojo, de miedo, de lo que esté viviendo, lo vamos a vivir como propio. Y me ha tocado muchos casos. En una ocasión, una clienta con situaciones desafortunadamente, de abuso sexual, ella, su hija, yo le decía a ella, perdón, no abuso sexual, abuso psicológico y físico por parte de la pareja. Ella, su hija, y su hija era adolescente. Su mamá, yo le decía, entonces esto tú lo tuviste que haber aprendido de mamá, porque normalmente repetimos las historias con las que crecimos, normalmente. Si somos conscientes, las vamos a querer quitar. Pero cuando no somos conscientes de eso, terminamos repitiendo la historia. Entonces, yo le comentaba a esta persona que si su mamá había sufrido abuso psicológico y abuso físico. Y me dijo, no, mis padres se llevaban muy bien, se querían mucho. Digo, entonces algo no me está cuadrando, algo no me checa. Tú lo tuviste que haber aprendido de algún lado. Y en eso le digo, ¿cómo estuvo tu mamá cuando estabas embarazada, cuando estaba embarazada de ti? ¿Cuáles fueron sus vivencias? Y haz de cuenta que mi clienta se queda así, se pone pálida y me dice, Jenny, mi mamá me dijo que cuando ella tenía como 6 meses de embarazo, a mi tío, el hermano de su mamá, el que más quería, lo metieron a la cárcel porque había golpeado terriblemente a su esposa. Entonces, la mamá de mi clienta vivió esa situación como propia. No forzosamente ella la vivió personal, sino a través de un tercero. Y fue un impacto emocional tremendo que generó un trauma. Y ese trauma el bebé lo vive, pero el bebé dentro del vientre no sabe si es la mamá o es un ser querido, lo vive como personal. Por lo tanto, cuando crece, lo atrae así como si fuera de su mamá directamente. Entonces, sí, el proyecto sentido, lo que mamá vive cuando estamos en gestación, híjole, es muy importante. Por eso es tan importante que seamos cuidadosas con nuestras mujeres embarazadas. Porque es un ser humano que podemos traer al mundo a un genio, o podemos traer al mundo a una persona tremenda, ¿no? Con comportamientos antisociales tremendos. Muchísimas gracias, Jenny. Ya tenemos una hora. Este tema es sumamente interesante y la verdad que me gustaría mucho que continuemos, inclusive en alguna alguna reunión presencial que tengamos. Yo voy Nori siempre nos despide, pero antes de eso le quiero mandar un mensaje a nuestra comunidad.
El jueves 1 de julio, el jueves pasado, el Consulado de Ecuador en Houston invitó a los representantes de las diferentes organizaciones de ecuatorianos en Texas a una convocatoria de intercambio y también para conocer a los funcionarios del consulado. Quiero anunciarles que tenemos una nueva cónsul creo que desde mayo, perdón que me olvidé. Entre los temas tratados están solicitar colaboración para llegar al mayor número de ecuatorianos. Y este es en un programa como estos, donde la comunidad nos está mirando. Información oficial de interés, los servicios que ofrece el consulado, citas virtuales, pasaporte biométrico, consulado móvil. La Asociación de Damas Ecuatorianas del Norte de Texas tendremos una presentación con los funcionarios del consulado, de esta presentación la mantendremos informados en cuanto ya tengamos la fecha exacta. Nori. Agradecemos nuevamente a la licenciada Jenny Tahuilán por su presentación el día de hoy. El tema es bastante interesante, Jenny. Te invitamos para una próxima ocasión. Nos has dejado en la mitad de todo porque es muy interesante lo que nos has contado. Nos has educado bastante y creo que una segunda oportunidad sería perfecto tenerte. Gracias. Asimismo, agradecemos a nuestra audiencia por su apoyo y por su participación en nuestras presentaciones semanales. Ellas siempre quedan grabadas en nuestras páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube e Instagram. Déjennos saber que les gusta poniéndonos un like en cada una de ellas. Deseamos que el día de mañana todos ustedes tengan un maravilloso día de la independencia de los Estados Unidos junto a sus familias. Les deseamos un feliz 4 de julio. Besos y abrazos a todos. Gracias por su apoyo. Gracias, chicas, por tenerme. Gracias. Gracias. Gracias, Jenny.